Cuando hablamos de la liberación de los sistemas de control, cargar nuevos o modelos sociales que tienen que ver con la educación, con la política, con la economía, con la salud, ¿no? Con el bienestar, como esos modelos sociales, culturales que establecen un estándar de forma de operar como individuos dentro de una sociedad con ciertos comportamientos, como que pudiéramos recibir nuevos sistemas luminosos de esas áreas. Para eso hay mm, que tener presente que hay fuerzas o sistemas de control que operan a la perpetuidad de lo anterior. Son nuestras propias creencias y formas de operar que hacen que perpetúe aquello que está viejo, de modé, anticuado o que ya no tiene relación con la realidad presente, que solo lo que viene es arrastrándose una forma de operar del pasado, que ha sido útil y ha tenido sentido, pero que hoy, en este presente y en esta realidad actual, no tiene potencial. Entonces, si bien podemos hablar de los sistemas de control como fuerzas también densas, oscuras, que controlan o quieren que la humanidad esté conectada a la mente exclusivamente y que desde ese lugar esté desconectada del corazón o de la fuerza vital, desde de la llama de la espiritual, su llama espiritual, eh, yo lo veía también como la posibilidad de aprovechar en descargar. Cada una tiene un área, de las personas que se han inscrito tienen un área, un expertise específico de su trabajo, de su profesión, de su oficio o de lo que les gusta. Y pueden identificarla si está en la economía, si está en la política, si está en la educación, si está en la salud. Hay un área que saben que es por donde va su identidad o al servicio que vienen a dar en la tierra como almas, ¿sí? Se pueden acercar a algún lugar de eso, no es tan extraño. Entonces, lo que vamos a hacer es, para descargar nuevos sistemas luminosos de formatos sociales, necesitamos desconectar lo posible de los modelos y de los formatos que hasta ahora existen. Desenchufarnos de uno y enchufarnos en el otro. Eh, Cuando eso ocurre, se habla de que se tiene que tener en cuenta el campo como morfogenético de la Tierra, el campo en el cual alrededor de la Tierra existe un campo magnético, energético, hay varias capas energéticas en torno a la Tierra. Una de ellas es la red crística, otra de ellas es la red la morfogenética, que es así como lo llaman en litios, pero yo lo he escuchado desde otro lugar. La idea es que hay una red que está eh, atorada de información y densa, donde existen los miedos, como las enfermedades, los juicios, donde no está la paz ni la armonía, es lo contrario, ¿no? Es donde se navega como si fuera una ruta y toda esa ruta está atascada de información y de densidad, donde existe la inconsciencia y la mayor dualidad, donde la conciencia de separación y de dualidad entre nosotros y las especies está bien clara, ¿no? La idea del ser humano como un dios, como el que puede con todo y el que es por su inteligencia puede dominar el mundo, el cosmos y todo eso, o sea, muy egocéntrico. Entonces, ahí existe la lucha, la guerra, la violencia, la envidia. Entonces, esa red ese campo morfogenético al cual estamos conectados porque
vivimos en la Tierra y tiene esos campos, lo que se está haciendo es, eh, dentro de lo posible, desconectarnos o sacarnos de lo posible de esa red, no estar al 100 ahí y conectarnos a una red o a una ruta que esté más libre, más vacía, que no haya estancamientos, que corra una nueva información, que en esa ruta esté ya estos nuevos sistemas posibles de información, estas nuevas formas sociales, estas formas comunitarias, y la información y el recuerdo de quiénes somos, de que no somos exclusivamente seres humanos materiales, que que hay una historia olvidada de la historia de la humanidad, que no nació la humanidad con Jesús, ¿no? O la prehistoria. Hay mucho más historia antes y hay mucho más historia arriba, hay mucho más historia abajo. Entonces, se habla de esta vieja matriz de, de, de este campo, en el cual ahora en este recorrido de esta meditación, de este ordenamiento, lo que los voy a ir invitando, tal vez no con estas palabras, pero el recorrido es que nos va a ir llevando a desprendernos o a encontrar qué nos ata a esa matriz y, y liberándonos de a poco de que como nuestras fibras luminosas no estén tan ahí tomando eso, que nuestra vitalidad entonces empiece a tener otro lugar a donde alojarse y no esté conectado a esa fuerza de desgastada, donde está la mayoría de la humanidad. Para eso, generalmente en estas meditaciones, yo convoco y trabajo con entidades y fuerzas luminosas, desde los ángeles, arcángeles, querubines, Elohims, y algunos seres, entidades, maestros y maestras ascendidas que son populares y otras que no son populares, que nadie conoce, pero hay gente que, desde Saint Germain, los Melquisedec, Sananda, que sería la energía crística, las diosas originales. Y como está entrando tanta luz fotónica a la Tierra, como la Tierra está en un proceso galáctico, donde está entrando mucha luz del Sol central de la galaxia, que el Sol central sería de Alción, es como lo que venimos viviendo en estos 3 años, con intensidad, es que los velos se caen. No se puede sostener lo oculto. Entonces, en realidad, yo me adhiero a la perspectiva que en realidad son años de mucha luz y por eso hay mucha visibilidad de los sistemas y de las personas que, eh, que están controlando y están manipulando. Entonces, como que más se va a hacer evidente esto de que nada puede quedar oculto. Como que todo lo oculto se va a empezar a mostrar, va a empezar a emerger cada vez más. También va a empezar a emerger más la duda en cuanto a lo que está sucediendo. Ahí va, sí, tal cual, María José. La luz ilumina la oscuridad y por eso vemos. Sí, es eso. Pero bueno, se va a ir revelando también la, la duda y el cuestionamiento acerca de todo lo que viene sucediendo en estos 3 años. Eh, la verdad acerca de eso. Se va a empezar capaz que a aparecer como más otros aspectos que han estado ocultos acerca del control y la manipulación y las oportunidades que oportunistas, digamos, han tomado para tomar el control de un modelo económico diferente. Entonces siempre como que lo que explicaban es estar en balance y en equilibrio interno, porque ahí va a estar la libertad. La libertad está en el balance y en el equilibrio interno, porque lo que va a tocar
al inconsciente colectivo en este año es la falta de libertad, la sensación y la percepción de pérdida de la libertad. Entonces, lo trascendental es hasta dónde me limito de mi propia libertad, qué me estoy no permitiendo. Por eso el balance está en el punto interno. En esta invitación también aparece la justicia divina. Esta idea de, como muy católica, ¿no? De la justicia divina. No, no es por ahí. Pero la justicia divina es una fuerza que se basa en las leyes universales. Si a quien les gusta el tema de, de la cábala y el estudio de las leyes universales, de las tablas de Thoth, etcétera, donde se habla de las leyes de la luz, esas son las leyes que justifican el orden en el cual se dan y se permiten las cosas. Cuando hablamos de la justicia divina es cuando nos desconectamos de la justicia del hombre hecha desde la dualidad, desde nuestra perspectiva de justicia, y nos conectamos a la justicia divina que vibra más alto, tiene más poder, es la justicia de la luz. Supera nuestras perspectivas, nos supera ampliamente nuestra mente, o sea, tal vez quienes hayan tenido experiencias con medicina, con psicoactivos a través de ceremonias, puede ser de ayahuasca o algo, ahí se puede ver a veces esa capacidad que tenemos como de ver la realidad desde un lugar superior o desde una conciencia mucho más amplia, donde ahí entendemos que aquellas experiencias de dolor en realidad tienen una justicia divina o un orden que fueron adecuadas. Pero cuando lo vemos desde la micro experiencia, vemos el trauma. Hay un ejemplo que me gusta que es cuando me corto o me lastimo, mis células, ahí todo lo que sucede en ese momento, vivió un trauma, se abrió, o sea, hay algunas células que murieron, otras sangraron, otras tuvieron que ponerse a trabajar para regenerar, pero yo desde la afuera mirando ese evento solo veo que bueno, me dolió, pero que se está regenerando, no el trauma y el shock de las células que vivieron esa experiencia y que tienen que ir regenerando, no el trauma y el shock de las células que vivieron esa experiencia y que tienen que ir al psicólogo, digamos. Yo puedo verlo desde afuera como un evento que, ay, bueno, me corté, está listo, o sea, me curo, me cuido, me pongo la curita y en un par de días está. ¿Sí? Pero todo el proceso ese es el que nos deja enredados. Eh, bien. Eh, Vamos a esto de la multidimensionalidad un poquito para explicarlo brevemente. Eh, Aunque capaz que todos ya más o menos saben, pero para tener un nivel igualitario. Eh, cuando hace muchos años me empecé a leer y estudiar y que decían, bueno, el ser humano es un ser multidimensional, yo decía, ¿qué coño es ser un ser multidimensional? O sea, no entiendo. Eh, en simple y en sencillo es que tenemos la capacidad biológica, genética, de poder estar en simultáneo en varias realidades a la vez. En las realidades más densas, que es que es la del cuerpo físico, y de ahí a realidades más sutiles, donde de todas formas estoy existiendo al mismo tiempo.
Es bien las capas de la cebolla, donde cada capa es un nivel dimensional. Y existe la capa 1, la capa 2, la capa 3, o sea, todas esas capas existen al mismo tiempo para hacer cebolla. Hay seres que no tienen cuerpo, que existen en dimensiones de esas capas de la cebolla, pero no tienen las dimensiones 1, 2 y 3, o 4. O empiezan y existen a partir de la séptima, empiezan y existen en planos vibracionales de una frecuencia más rápida, a frecuencias más lentas, más densidad. Como nosotros y nuestro campo corazón, o sea, el campo cardíaco del campo energético del corazón, que se le llama también el campo unificado de la conciencia, tiene una capacidad de cambiar su frecuencia vibratoria y movernos en nuestro ojo interno, en nuestra experiencia sin cuerpo, en otros planos dimensionales. Lo que cambia es que yo puedo hacer eso de forma inconsciente o de forma consciente. Cuando yo lo hago de forma inconsciente, por ejemplo, lo puedo vivir a través de los sueños, en el momento en que me voy a dormir, y eso puede estar ocurriendo y yo puedo vivir experiencias de sueño psíquico o experiencias multidimensionales, que son diferentes al sueño psíquico. O estoy acá ahora hablando con ustedes y mi multidimensional está viviendo otra experiencia dimensional, estoy en otro lugar, experimentando otra cosa, al mismo tiempo que estoy acá. Pero mi conciencia, mi registro de este momento no es allá, no es en ese plano dimensional, es acá. Cuando yo hago esa experiencia de forma consciente, como si fuera despierta, intencional, me puedo mover en ese plano dimensional cambiando mi frecuencia vibratoria, como si fuera el dial de la radio. Cambio el dial de la radio y me muevo entre las dimensiones cambiando mi frecuencia. ¿Qué nos pasa habitualmente? Que en planos dimensionales más altos, en dimensiones donde se vibra mucho más rápido y se es mucho más luz, para hacerlo en conciencia, o necesitamos ayuda de seres luminosos que tienen un plano vibracional mayor, que por resonancia nos pueden llevar. Te meto acá en mi carro y te llevo, porque vos sola no te va a dar. Entonces te meto dentro de mi energía, de mi burbujita, y te cambio la frecuencia porque te puedo llevar. O sucede que nos lleva un tiempo de práctica de estiramiento, como el chicle que necesita ir estirándose, estirándose, estirándose y llevándose a la práctica el estiramiento. ¿Qué sucede? Que para que nosotros nos estiremos y tomamos conciencia de ese estado multidimensional y biológico que tenemos todos los seres humanos, necesitamos estar livianos para que nuestro cuerpo biológico, nuestro cuerpo denso, esté lo más sutil posible, para que en ese estiramiento del chicle, las creencias, los shocks, los bloqueos, todo lo que hay que opera en nosotros en la densidad, nos permita estirarnos. De hecho, si yo no me permito creer en algo, no va a ocurrir. ¿Sí? Si soy escéptico, no, ¿para qué me voy a estirar? Lo puedo hacer en inconsciencia, no siendo consciente, pero siendo consciente y haciéndolo como una práctica, donde estoy despierto y lo hago intencional, puedo comenzar a moverme como en esta idea de ser multidimensional, sabiendo que yo estoy acá y que hay otro yo y otros varios yo
que están haciendo otras tareas en otros lugares, ¿sí? Cuando la gente que trabaja con registros akáshicos y eso, o sea, que son tipos de prácticas, lo que hacen es estirar, estirar. Sí, tiene que ver con la teletransportación a la bislocación, la telepatía, etcétera. Son todos como desarrollo de potencialidades que te lo da el ser multidimensional. No tendría sentido que tuvieras, eh, que no tuvieras dones como la telepatía, la, la bislocación. Lo que significa es cuando, la bislocación creo que es cuando estás acá, pero te vas con el cuerpo y todo a otro lugar. Y apareces en otro lado, pero con cuerpo. Y estás al mismo tiempo acá. ¿Sí? Eso algunas personas lo pueden hacer. Niños, por lo general. Como que vieras a alguien en un estadio, en un lugar público, y después le preguntaras si fue y te dicen, no, no fui. Ah, pero yo te vi. Como que puede haberse dislocado. Y después la otra cualidad es me desintegro físicamente y me integro en otro lado. O sea, hago mi movimiento de mi campo energético, en mi campo cuántico. Puedo mover mi vehículo de luz, que eso es lo que hacen los seres de las estrellas, los pleyadianos, los arturianos, los orenianos. En realidad, su vehículo de luz, el Merkaba, justamente se mueven a través del tiempo y espacio por el cambio frecuencial del Merkaba. Eh, entonces, hablamos de esta multidimensionalidad para poder entender esto de poder movernos en el tiempo hasta unos meses para adelante, que tenemos la capacidad de, eh, de movernos en el tiempo. O sea, generalmente nuestro movimiento en el tiempo es hacia el pasado. Eso es lo que tenemos más entrenado, vivir desde el pasado. Entonces, en esa multidimensión estamos en la conciencia en el pasado. Eso es lo que la humanidad ha tenido y somos expertos. Estamos anclados en experiencias del pasado y nuestro recuerdo es todo el tiempo sobre lo que pasó. Nos lleva mucha práctica estar en el presente, estar aquí y ahora, entender el presente, ¿sí? Eh, la misma idea es hacer las prácticas del futuro, es mm, promover, no ponerse volavidente, sino promover que en realidad el futuro también ya pasó. O sea, el futuro y el pasado son frecuencias vibratorias el pasado es más lento y el futuro es más rápido. Esas son las diferencias. El pasado la frecuencia es más lenta y el futuro la frecuencia es mucho más rápida. Por eso cuando conectamos con algo que decíamos que se concrete o nos entusiasma, nos viene vitalidad, nos viene entusiasmo, nos viene alegría, eh, nos acelera. Y por último, vamos a trabajar con eh, el triple anillo de fuego. El triple anillo de fuego es, para que lo visualicemos cuando lo nombre, aunque yo lo voy a describir, es muy similar al vehículo de luz Merkaba, que es el que nosotros tenemos. El vehículo de luz es nuestra nave espacial personal, digamos, que tiene forma de Merkaba. Si no saben qué es un Merkaba, googlean Merkaba y vendas geometría. Pues no tengo nada de Merkaba acá. Voy a mostrarlos. El triple anillo de fuego es un anillo, es estático, ¿sí? Y los otros dos anillos giran alrededor. Es como un tipo de configuración energética que, que hace que el aura sea más fuerte.
Entonces es muy bueno en momentos utilizarlo y visualizarlo, así que les va a quedar como herramienta para poder tener esa visión cuando quieran, en el momento en que estamos muy confundidos o estamos tomados por el control y por el miedo. Este anillo nos permite estar centradas y protegernos. Em, este anillo de fuego lo canalizan desde litios a través de un ser galáctico, digamos un hermano estelar, eh, que, que se llama Valiant Thor. Valiant Thor, así como suena. Valiant Thor, lo que yo explicaban es que proviene del planeta Venus, pero que vino a la Tierra en forma humana. Esto ya abrimos la película de Hollywood, ¿sí? Vino en forma humana a la Tierra, no encarnó como bebé, o sea, directamente ahí se puso un envase humanoide y se vino a la Tierra. Y estuvo en, en el Pentágono o algo así, ofreciendo un tipo de tecnología que, bueno, permitiría un avance en la salud, etcétera, como un tipo de tecnología de la luz, como para sanar enfermedades, traer un bienestar. En ese momento, los señores de ahí, de ese Pentágono, le dijeron que no querían negociar, no querían tomar ese tipo de herramientas y que querían, porque perderían poder. Entonces, el Valiantor, en realidad, si lo googlean, existe como ser humano, y, o sea, hay la historia de Valiantor, donde trabajó, y bueno, de, de Angie y Edwin de Litios, ellos canalizan esta información de lo que había venido a hacer este personaje. Y que lo que traía y lo que trae es este triple anillo de fuego como tecnología lumínica, que de todas maneras se lo está entregando a la humanidad, o sea, de todas maneras no quieren hacerlo por acá, igual llega por otro lado. Eh, bueno, y ahora lo que le quiero explicar sobre el eje del mundo. Porque todo esto que yo traía de entrar en balance, tenemos que encontrar nuestro eje para estar en balance. Entonces, justo se dio una perfecta explicación de esto de Matías de Stefano que vi, que explicó perfecto lo del eje del mundo y el eje personal. Entonces, voy a intentar explicar esto para comprender por qué vamos a alinearnos a nuestro eje. El planeta Tierra tiene dos ejes, el eje físico y el eje magnético. El eje físico siempre es el mismo, no se mueve. Ese grado cero de los polos, ¿sí? El grado cero creo que está en Groenlandia y el otro grado cero está en la Antártida. Ese punto está fijo, es el eje físico. El eje magnético varía, se mueve, como que hace esto, ¿sí? El eje magnético de la Tierra desde el 2020 está, hasta ahora, hasta el 2022, está modificándose, está cambiando su norte. La Tierra está cambiando su eje magnético, por lo tanto está cambiando su norte, hacia dónde se dirige. ¿Qué nos sucede a nosotros como seres humanos? Que nosotros también tenemos un eje. Es que al nosotros ser la Tierra, no estar en la Tierra, sino ser la Tierra, junto con Gaia, también cambiamos nuestro norte como humanidad. ¿Qué representa esto? Que nuestro norte mental, nuestras ideas, empiezan a modificarse. Entonces, como las aves migratorias que migran y cambian su norte,
bueno, lo mismo le está pasando a la Tierra y lo mismo le pasa a la humanidad. No es estática. La conciencia de la humanidad cambia junto con el movimiento magnético de la Tierra. Eh, Cuando los dos ejes, esto, ¿qué es lo que está pasando ahora en el 2022, desde el 2020 al 2022? Es cuando estos dos ejes se alinean, el eje magnético con el eje físico, se produce este balance físico, el eje magnético, sino que tiene el eje de la conciencia de la Tierra. O sea, tiene un eje consciente. El eje consciente de la Tierra físicamente se encuentra en las zonas en las que haya pirámides. En la época antigua, en la época Atlante, sabiendo cuál era el eje de la Tierra, se construyeron centros físicos de poder, como es las pirámides de Egipto. Ese es un lugar donde se ancla el eje consciente de la Tierra. Entonces ahora, en este tiempo, y es ahora y no es más adelante, porque por este alineamiento que está teniendo Gaia, la Tierra está buscando este nuevo norte. Entonces nosotros como humanos tenemos la oportunidad de dirigirnos a un nuevo norte. Si la Tierra cambia, el humano cambia. ¿Sí? Vamos a ver el eje físico nuestro eje físico. Nuestro norte se encuentra acá arriba, en la parte superior de la cabeza, como en la coronilla. Ese es el eje físico, nuestro norte. El eje sur es el ano. No es el coxis, es el ano. Ese es el eje sur, por donde sacamos la mierda que no queremos. Donde nuestro cuerpo suelta. Toma, no norte, eje norte, suelta lo que ya no quiere. Nodo sur, eje ano. ¿Sí? No son los chakras, son los ejes. ¿Cuál es el eje espiritual del ser humano? Es el yo soy. Ese es el eje espiritual. El yo al sur, el soy al norte. Esos son los ejes del polo espiritual. Yo, personalidad y ego, soy espíritu, conciencia, divinidad. Por eso, bueno, saben, si han escuchado, yo soy, yo soy, yo soy, algo que está apareciendo por todos lados, mucha gente, y hace mucha antigüedad también, muchas oraciones repetían el yo soy, I am. Yo, nodo sur, soy, no, no. Si la Tierra cambia, el humano cambia. ¿Sí? Vamos a ver el eje físico nuestro eje físico. Nuestro norte se encuentra acá arriba, en la parte superior de la cabeza, como en la coronilla. Ese es el eje físico, nuestro norte. El eje sur es el ano. No es el coxis, es el ano. Ese es el eje sur, por donde sacamos la mierda que no queremos. Donde nuestro cuerpo suelta. Toma, no norte, eje norte, suelta
lo que ya no quiere. Nodo sur, eje ano, ¿sí? No son los chakras, son los ejes. ¿Cuál es el eje espiritual del ser humano? Es el yo soy. Ese es el eje espiritual. El yo al sur, el soy al norte. Esos son los ejes del polo espiritual. Yo, personalidad y ego, soy espíritu, conciencia, divinidad. Por eso, bueno, saben, si han escuchado, yo soy, yo soy, yo soy, algo que está apareciendo por todos lados, mucha gente, y hace mucha antigüedad también, muchas oraciones repetían el yo soy, I am. Yo, nodo sur, soy, no, no.